Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está el día de hoy? Nos encontramos de nuevo. Espero que usted esté en casita disfrutando de este bonito día. Así que téngase su cafecito. Abra la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy vamos a cubrir versículos del 10 al 17. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra, Señor, y por permitirme llegar hasta los hogares de mis hermanos. Te pido por aquellas personas que están en necesidad, alguna enfermedad, Señor, cualquier situación por la que estén pasando. Te los encomendamos, Señor, y como siempre, que a ti sea la honra y la gloria en todo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, el mensaje número 4 de nuestra serie, Primera de Corintios, a la carta que Pablo les escribió. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 1, versículo del 10 al 17. Y hablaremos de un problema que lamentablemente es muy común aún el día de hoy en las iglesias. Y me refiero al tema de la división en las iglesias. Pero la división a la que nos vamos a referir en la carta, mire, no fue causada por la introducción de falsas doctrinas o porque falsos maestros llegaron vestidos de, ¿verdad? Como dice, lobos vestidos de oveja, sino que el problema es porque los hermanos optaron por poner su mirada en el hombre, ¿ok? Eso fue lo que ocasionó la división que vamos a ver en Corintios el día de hoy. Ellos empezaron a poner su mirada en el hombre, en el predicador o en el pastor, y no en Jesús como nuestro autor y consumador de nuestra fe. Ahora, yo creo que algunos de ustedes han experimentado algunas divisiones o han escuchado por ahí divisiones en las iglesias en la que probablemente un hermano llegó y empezó a actuar en contra del liderazgo de la iglesia y terminó por saliéndose y llevando a un grupo de hermanos. Y lamentablemente, mire, lo que empezó con amor, con gran pasión dentro de la iglesia, termina muchas veces en odios, en corajes, en discordias entre los mismos hermanos. Así que muchas veces la envidia, el deseo del poder, los celos, el orgullo, la inmadurez espiritual son solo algunas de las causas que promueven o pueden traer la división a las iglesias. El problema de la división no solo ocurrió en la iglesia de Corintio, como vamos a ver, sino también en la iglesia de Creta. Escuche lo que Pablo le escribió a Tito en Tito capítulo 3, versículo 10. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice Pablo, deséchelo. O sea que si la persona está causando divisiones, desacuerdos entre los hermanos, está formando sus grupitos y usted ya habló con ellos, ya los exhortó, pero la persona no cambia, sigue de la misma manera, Pablo dice: ¿sabes qué? Apártate de ellos, no les permitas inclusive congregarse, diles que no pueden estar ahí antes de que causen más problemas dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar atentos. Es una petición que yo le hago a cada uno de ustedes. Y nunca permitamos de que una persona venga a este lugar y que en un abrir y cerrar de boca pueda destruir o empezar a causar división entre nosotros. Y lo que nos ha costado tantos años de trabajo y esfuerzo, con ayuda de Dios, que estas personas terminen por deshacerlo. Así que necesitamos estar pendientes, necesitamos estar atentos a una persona que pueda causar divisiones dentro de la iglesia y actuar de la manera que Pablo nos está indicando. Entonces, al parecer, la división era el problema principal en la iglesia de Corintio. Porque, mire, fue el primer tema del cual Pablo les empezó a hablar. Además, fue el tema más extenso en toda la carta, ya que empieza en el capítulo 1, versículo 10, y se va extendiendo o se va desarrollando en el capítulo 2, capítulo 3, y todavía el capítulo 4 es el mismo tema hablando de la división. Y no es hasta el capítulo 5 que Pablo introduce un nuevo tema, es cuando habla de la inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces, veamos pues qué es lo que está ocurriendo
con los queridos hermanos en Corintio. Así que recuerde, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 17. Bueno, sabemos que Pablo fue el primer fundador de la iglesia, o fue el fundador de la iglesia en Corintio. O sea que antes de que Pablo llegara a Corintio, había sinagogas que hablaban, donde estaban los líderes religiosos hablando de la ley. Cuando Pablo llegó, él empezó a enseñarles y empezó a crear iglesias donde enseñaban y empezaban a predicar sobre la gracia de Jesús, del Evangelio. Así que Pablo empezó a predicar el Evangelio y vio cómo él, desde un principio, la iglesia se fue formando. Pablo pudo ver cómo los hermanos, o cómo las personas que nunca habían escuchado el Evangelio, llegaban a la iglesia por primera vez, escuchaban las palabras de Pablo y las personas salían de ese lugar de una manera diferente, salían gozosos, salían llenos de fe, salían con una esperanza, pero sobre todo salían creyendo en Jesús como su Señor y Salvador. O sea que al entrar ahí, las personas, a través del Evangelio, de escuchar el mensaje, salían transformados. O sea que Pablo fue, él empezó a ver todo eso. En Hechos capítulo 18, versículo 8, escuche lo que dice. Hablando de las personas que llegaron a la iglesia, dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También creyeron y se bautizaron muchos corintios que escucharon el mensaje. ¿Okay? Así que tenga presente esto que vamos a ver. Pablo trabajó arduamente por 18 meses para levantar la iglesia en Corintio. Recuerda que fue el tiempo que él estuvo ahí, año y medio. Pero Pablo tenía que continuar con sus viajes misioneros. Él no iba a establecerse en Corintio. Es solamente una ciudad que visitó en el transcurso de su segundo viaje. Así que estuvo 18 meses predicando el Evangelio. Después de ahí, Pablo tuvo que salir a Éfeso. Cuando él salió a Éfeso, se llevó consigo a dos personas, a Priscila y Aquila. Recuerda, ellos dos fueron las personas que recibieron a Pablo y con los que trabajaron juntos. Recuerda que ambos tenían el mismo oficio. Ya en Éfeso, cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó ahí a Aquila y Priscila, y dice la palabra de Dios que Pablo se fue a las regiones superiores, o sea que fue a otras regiones. Entonces, mientras Pablo está en otras regiones y Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, escuche lo que pasa a continuación. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente. Quiere decir que era un hombre con mucha facilidad para hablar. Era una persona que era un gran orador, o sea que él, hablar en público no le intimidaba, era su pasión, que lo hacía con gran esmero, con mucho amor. Y continúa el pasaje, dice, y muy versado, o sea que era muy conocedor, o era un experto en las escrituras. Versículo 25, dice: había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de entusiasmo, hablaba y enseñaba con esmero los temas concernientes a Jesús. Escuchó con atención, él enseñaba los temas concernientes a Jesús. No enseñaba el Evangelio de Jesús, aún no lo conocía. Él hablaba, podríamos decir, historias que había escuchado de Jesús. Y continúa, dice, aunque no conocía más bautismo que el de Juan. Entonces, podríamos decir que Apolos era un experto en las escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿ok? No conocía o no estaba familiarizado con el Evangelio de Cristo o el Nuevo Testamento. Y fíjese lo que pasa a continuación. Apolo llega a Éfeso, a Hechos 18:26, voy a continuar con la lectura, y comenzó a enseñar con decisión en las sinagogas. Pero cuando lo escucharon Priscila y Aquila, lo tomaron consigo y le expusieron con mayor exactitud todo lo referente al camino de Dios. Ahora escuchen,
Apolo está predicando. De repente llega o está ahí Aquila y Priscila escuchando la predicación de Apolo. Así que al escucharlo, Aquila y Priscila, bueno, cuando terminó, ¿verdad?, lo toman y le enseñan con exactitud el Evangelio de Cristo. Aquila y Priscila habían pasado 18 meses con Pablo. Habían escuchado los mensajes de Pablo, los estudios de Pablo, devocionales con Pablo. Habían tenido la oportunidad de hacerle las 1001 preguntas a Pablo. Trabajaban juntos. Así que por 18 meses Aquila y Priscila fueron los discípulos de Pablo. Quiere decir que cuando ellos escucharon a Apolos hablar, dijeron, esto aquí está mal, algo le hace falta. Y ellos podían detectar cuando se estaba enseñando algo erróneo o cuando se estaba enseñando algo incompleto, que es una enseñanza a medias. Así que pues agarran a Apolo y lo instruyen en el Evangelio de Cristo. Una vez que Apolo fue instruido en el Evangelio, recuerden, están en Éfeso, Apolo les dice, bueno, ¿saben qué? Me gustaría ir a la ciudad de Corintio, específicamente a la ciudad de Acaya. Aquila y Priscila le dicen, bueno, está bien, puedes ir a Corintio, Apolo, no hay problema. Es más, ellos, Aquila y Priscila, escribieron una carta y la mandaron a la iglesia para avisarle a los hermanos que Apolo iba a llegar y que lo recibieran con gran cariño. Entonces, cuando Apolo llegó a Corintio, él llegó con una buena recomendación, ¿ok? No crea que llegó así de repente, se presentó, no, él iba con una carta de recomendación. La iglesia lo estaba esperando. Vamos a continuar, Hechos 18, versículo 27. Una vez allí, o sea, Apolo en Corintio, fue de gran ayuda para quienes por gracia de Dios eran ya creyentes. Esto es muy importante. Quiere decir que cuando Apolo llegó a Corintio, él no comenzó con una nueva iglesia, él no fue a crear una denominación, él no fue por intereses propios, sino que él fue y apoyó la obra que Pablo había empezado. O sea que él continuó con la misma obra. Él fue a enseñar, podríamos decir, a capacitar a los hermanos que habían aprendido con Pablo. Entonces, Apolo está en Corinto, Aquila y Priscila están en Éfeso. Bueno, ¿y dónde está Pablo? Bueno, vamos a continuar, Hechos 19, versículo 1. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, recuerden que él se había ido a las regiones del norte, vino a Éfeso y dice que llegando a Éfeso se halló con ciertos discípulos. Entonces, al parecer, Pablo se encontró con unas personas que decían ser cristianos, pero algo notó Pablo en ellos, algo que le llamó la atención, porque escuchen la pregunta que Pablo les hace a continuación a estos ciertos discípulos. Oiga, capítulo 19, versículo 2, Hechos 19, 2. Y les pregunta, oiga, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Qué pregunta tan rara, ¿verdad? Y ellos le dijeron, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Quiere decir que estos discípulos que Pablo se encontró cuando llegó a Éfeso, muy seguro o probablemente fueron enseñados por Apolos. Recuerden que Apolos conocía solo el bautismo de Juan. O sea que fueron enseñados por Apolos antes de que Aquila y Priscila le enseñaran el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Ahora, ya tenemos a Apolo está en Corinto, enseñando y alentando a los hermanos, o sea, continuando con la obra de Pablo. Otro predicador o otro pastor que llegó a la ciudad de Corintio fue Pedro, el apóstol Pedro, o conocido como Cefas. Pablo hace referencia a la visita de Pedro en la misma carta, 1 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 5. Okay, usted lo puede leer en su casita, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Ahí es donde Pablo habla de Pedro en Corintios. Entonces, los predicadores o pastores principales en Corintio fueron, vamos a ver si recuerdan,
Pablo, no lo puedo escuchar, bueno, no sé si está diciendo algo, pero Pablo, Apolos y Pedro, que fueron los tres líderes o tres maestros principales. Y quizás se pregunte, bueno, pastor, ¿a qué viene todo esto si estamos hablando de Corintios y las divisiones? Bueno, porque estos tres personajes tienen un papel importante en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Le expliqué cómo llegó Apolos, de dónde salió Cefas, Pedro y Pablo, que fue el iniciador de la iglesia en Corintio. La semana pasada vimos a Pablo dando gracias a los hermanos, dando gracias a Jesús o a Dios por los hermanos en Corintio. Recuerda que vimos capítulo 1, versículos del 4 al 9. Una vez que Pablo ha captado la atención de todos, imagínense a todos los hermanos en la iglesia escuchando la lectura de la carta. Ya los hermanos estaban más relajados, más tranquilos, ya se dieron cuenta que Pablo no se ha enterado de nada, no nos va a regañar, no nos va a llamar la atención. Así que, aprovechando que ya estaban más relajados, entra Pablo ahora sí y a tratar inmediatamente los asuntos por los cuales les había escrito la carta. ¿Okay? Recuerda que les dije la semana pasada, a partir del versículo 10 en 1 Corintios 1 es cuando Pablo empieza a hacer las correcciones de todo lo que estaban haciendo ellos. Así que les dice Pablo, bueno, les escribo 1 Corintios capítulo 1 versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. La palabra que usó Pablo en el griego original para describir la palabra contiendas es la palabra eris, E-R-I-S, eris. Esa palabra significa peleas, luchas, discordias. O sea que lo que pasaba en Corintio no eran simples desacuerdos, no era ligeras diferencias de opinión, no era cosa ligera, sino que Pablo está diciendo que lo que ocurría ahí se hacían trifulcas entre los grupos. La palabra trifulcas quiere decir broncas. Allá en Tijuana se hacían peleas, se agarraban unos contra otros, cada quien defendiendo a su maestro, a su predicador o a su pastor preferido, y lo defendían a capa y espada. O sea que se ponían al tú por tú entre hermanos defendiendo a una persona. Por eso les hablé de los predicadores al principio. Y Pablo les dice, versículo 10, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí Pablo entra con una urgencia real. Pablo le está diciendo, miren, lo que les pido hacer es algo necesario, no es una propuesta que les hago, no es mi opinión por si lo quieren hacer, necesito que hagan esto y se los ruego, dice Pablo, les pido con amor. Vamos a continuar con el versículo 10. ¿Cuál fue la petición de Pablo? Les dice, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo no está diciendo que tengan la misma opinión de todo y de todos, ¿ok? Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí, porque hay cosas que cada creyente o inclusive cada iglesia puede formar su propio criterio, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Además, Pablo sabe que el problema es causado, o la división es causado no por la introducción de herejías, no por la introducción de falsas doctrinas, sino que el problema, Pablo sabe que es porque los hermanos están poniendo su mirada en otras personas, en personas diferentes. Miren, si el problema hubiera sido la introducción de falsas doctrinas, que llegan hermanos lobos vestidos de ovejas, si ese hubiera sido el problema, Pablo no lo hubiera escrito en la carta. Pablo no hubiera tenido ningún problema en hacérnoslo saber. Mire, él lo dijo a los romanos,
Fíjese lo que estaba ocurriendo en Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice Pablo: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina. Que el problema en Roma no era que la gente se estaba separando siguiendo a las personas, se estaban separando en diferentes doctrinas. Dice que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. A Timoteo le dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrinas diferentes. O sea, la división en Corintio, les repito, para que quiero que capte esto bien, no es que cada grupo creía en una doctrina diferente, sino que cada grupo tenía su mirada puesta en hombres diferentes, en pastores diferentes, en misioneros diferentes, predicadores diferentes. Y lo que Pablo les prohíbe a los corintios en el versículo 10 es precisamente el formar partidos, el hacer grupitos, el empezar a separarse o causar divisiones dentro de la iglesia. Eso es lo que está a Pablo refiriéndose en el versículo 10. Ahora, en el versículo 12, Pablo describe claramente a qué grupos o los grupos que se estaban formando. Y les dice, mire, versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces, había un grupo que decía: no, nosotros somos de Pablo. Bueno, y quizás se podría entender, Pablo fue el fundador de la iglesia. Unos lo veían como su padre espiritual, él fue el que inició, lo veían como la persona que había empezado todo. Otros decían: bueno, yo soy de Apolos, y hablamos de él al principio, ya saben la información de él. Apolos fue el segundo líder o el segundo pastor después de Pablo en Corintio. Y escuchen lo que les voy a decir. Las enseñanzas de Pablo y Apolo eran las mismas, eran idénticas, ¿okay? No había ninguna diferencia en cuanto a lo que enseñaban. Ambos enseñaban el Evangelio de Cristo. No existía ninguna diferencia en la enseñanza, pero sí había gran diferencia en la forma en que lo enseñaban. ¿Okay? Quiero que me entienda esto. Había diferencia en la presentación, en el estilo de enseñar de cada uno de ellos. Por ejemplo, mire, Hechos 18:24, ya lo vimos, dice que Apolos era un varón elocuente, o sea que él hablaba en público y la gente le ponía atención, hablaba muy bonito, era un gran orador, tenía palabra, decimos en México, tenía verbo para hablar, así que ese era Apolos. Por su parte, Pablo él mismo reconoce que no era un gran predicador, no era un gran orador. Mire, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 6. Pablo dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo: no hablo bonito, pero sé lo que hablo. Era la diferencia. Uno presentaba el evangelio con mucha elocuencia, y Pablo lo presentaba de una manera distinta. Había gente que prefería el sistema o el estilo de Apolos. Otro grupo decía: no, es que yo soy de Cefas, nosotros somos de Cefas. Bueno, probablemente algunos prefirieron al apóstol Pedro, sabiendo que era uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús por 3 años, y decían: bueno, él estuvo cerca de Jesús, él nos puede contar más de él. No sé por qué razón o cuál era el entendimiento de ellos, pero unos preferían al apóstol Pedro. Había otros grupos que decían: es que nosotros somos de Cristo. Ahora, no hay nada malo en decir que uno es de Cristo, porque realmente somos de Él. Probablemente el problema era de que este grupo de personas para todo decía: somos de Cristo, y no se sometía a la autoridad de los otros líderes, ¿verdad? Para todo sacaban: es que somos de Cristo, no podemos. Ese era el problema. Entonces, nos podemos dar cuenta que
cada grupo tenía su predicador preferido y discutían entre ellos mismos, defendiendo o diciendo cuál maestro era el mejor de todos. Mire, inclusive me imagino que había unos que cuando sabían que su predicador o su pastor o la persona que ellos habían elegido que no iba a estar ese domingo dando el mensaje, me imagino que había unos que ni siquiera llegaban a la iglesia, ¿verdad? No va a predicar el hermano, no, pues mejor me retiro, ahí vengo para la próxima semana. En ese estilo estaban. Entonces, la división, podemos ver que no fue porque la gente estaba siguiendo, fue porque la gente estaba siguiendo al hombre, estaba poniendo su mirada en él en vez de a Jesús. Algo importante que debemos de ver es que el problema no era entre Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni Cristo, claramente. O sea, ellos no estaban divididos, ellos no estaban separados, ellos no sé que, yo no le hablo a Pablo, yo no le hablo a Cefas, no. Ellos estaban unidos. El problema no eran los líderes, no eran los pastores, o en este caso los predicadores. El problema era la congregación, los hermanos que estaban dividiéndose cada quien por un grupito. Entonces, el problema no eran los líderes, el problema eran las ovejas, los miembros de la iglesia. Es más, Pablo mismo nos hace saber que entre él y Apolo no hay ninguna diferencia, no había divisiones, no hay problemas, ellos se llevaban bien, al punto que en la misma carta, en el capítulo 16, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 12, Pablo le pide a Apolos, ¿sabes qué, Apolos? Regrésate a Corintios. Si el problema hubiera sido Apolos, Pablo no le hubiera mandado a Corintios de nuevo, ¿ok? Así que, además, el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, dice, yo planté, o sea, yo fui el que inicié la iglesia, yo eché la semilla, pero después vino Apolo y ¿qué hizo él? Él regó la semilla, fue a ayudar, a dar crecimiento a lo que Pablo le había dado, pero Pablo dice algo muy importante, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios, ¿ok? No el hombre, no uno. Pablo continúa con su carta y hace 3 preguntas retóricas. Esto es de que Pablo no espera una respuesta o no pregunta porque no sabe. Al decir preguntas retóricas es de que Pablo quiere que los corintios mediten en las respuestas, en las obvias respuestas de las preguntas. Y fíjese lo que les pregunta. Versículo 13, 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Yo le pregunto, ¿por qué Pablo no usó el nombre de los demás en vez de poner su nombre? ¿Por qué Pablo no dijo, ¿acaso fue crucificado Apolos por ustedes? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de Cefas? ¿Por qué no hizo Pablo eso? Probablemente, si Pablo hubiera usado el nombre de a otras personas, la gente hubiera pensado que Pablo está tratando de hacerlos, de menospreciar a estas personas, de decir, mira, ellos no son, pero yo sí, síganme a mí, de traer su atención hacia él. Así que Pablo les dice, hace una declaración a continuación que me llama mucho la atención, lo que dice Pablo. Versículo 14, escuchen. 1 Corintios 1:14. Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Ahora, así como Pablo dio gracias a Dios, recuerdan el versículo del 4 al 9, así como Pablo da gracias a Dios por los corintios, de la misma manera le está dando gracias a Dios porque no ha bautizado a nadie en Corintio. ¿No se le hace raro eso? No sé, ¿qué está hablando Pablo aquí? Bueno, aclaro, Pablo no está diciendo que el bautismo no es importante, que ese no es el punto. Poniendo los versículos 14 al 16, 1 Corintios 14, 16,
poniéndolos en contexto con lo que se ha venido desarrollando en los otros versículos que acabamos de hablar, ¿ok? Entonces, el razonamiento sería el siguiente. Si Pablo hubiera bautizado a muchas personas, si ese hubiera sido su propósito, algunas habrían dicho, Pablo solamente está interesado en bautizar, en ser el líder de todos, en que todos pongan su mirada a él. Pablo no le importa predicar el evangelio, solamente quiere bautizar y que digan, pues a mí me bautizó Pablo. O sea, Pablo está poniendo en ese sentido. Pablo continúa en el versículo 17, escucha lo que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Quiere decir que para Pablo predicar el evangelio es más importante que bautizar a las personas, ¿ok? Y aclaro esto, porque la salvación no se da por el bautismo, la salvación no viene por el bautismo como en algunos lugares lo enseñan. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, el bautismo es el resultado de haber escuchado el evangelio, de haber escuchado la palabra de Dios. Recuerda en Hechos capítulo 8, cuando Felipe le dice, se encuentra con el eunuco, y el eunuco a Felipe le explica la palabra de Dios, y el eunuco ve por ahí agua acumulada y dice, bueno, ¿qué impide que me bautice? Y Pablo le dice claramente, has creído. O sea, lo único que te impide para que te bautices es, si no has creído, no te puedes bautizar. Tienes que creer en la palabra, tienes que creer en Jesús. Era el mensaje que está dando el pasaje. El bautismo es el primer paso a dar después de la salvación, no antes. O sea que no me puedo bautizar sin haber recibido el evangelio. Claro, me voy a bautizar ¿en el nombre de quién? ¿O para qué? Si no conozco la palabra. Entonces, lo principal para Pablo era predicar el evangelio, llevar el mensaje, y eso fue precisamente lo que Pablo hizo en cada uno de sus 3 viajes misioneros. Por ejemplo, el primer viaje, Hechos capítulo 13, versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra. O sea que en cuanto, me imagino a Pablo que bajándose del barco y predicando el evangelio, hablando de la palabra. Segundo viaje, Hechos capítulo 17, versículo 2. Y llega a Tesalónica, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. De nuevo, era su pasión, era lo que le daba gozo, hablar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Tercer viaje, Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice que Pablo predicó tanto en Troas que hasta un jovencito que estaba por ahí medio dormido se le cayó de una ventana. ¿Recuerda el pasaje? Así que si usted se me duerme, si se le durmieron a Pablo, no se me van a dormir a mí. Así que no hay problema por eso. Nomás ahorita no, ¿ok? Bueno, Pablo quería dar a conocer la palabra de Dios, y lo hacía de la manera más simple, ¿ok? De la manera que las personas pudieran entender y captar el mensaje. Pablo no llegaba predicando con palabras rimbombantes, ni la puedo pronunciar, rimbombantes, o sea que, sino con un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de entender. El interés de Pablo era de que las personas entendieran el mensaje de salvación, que entendieran el evangelio de Cristo y que creyeran en Jesús. Era lo que a Pablo le importaba, y recibieron la salvación. Así que dice Pablo, yo predico el evangelio. Ahora, continuando con el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, dice Pablo, yo predico el mensaje de una manera sencilla, no con sermones de autosuficiencia de todo lo puedo yo sin Cristo, no con mensajes de que te endulzan el oído para que solo escuches lo que tú quieres oír, te sientas bien, no con mensajes de prosperidad y no presumiendo del conocimiento. Dice Pablo, nada de eso. Yo quiero predicar la palabra de Dios de una manera sencilla, que la gente lo entienda, que capte lo que le quiero decir y que reciba a Jesús en su corazón. Aplicación. El poder de la predicación
no está en el uso de palabras elocuentes, de palabras altas, palabras que hay que tener un diccionario para entender el significado. El poder de la predicación, dice está en la cruz. La idea es que cuando usted comparta el evangelio, hágalo de una manera clara y sencilla, ¿ok? Que pueda, lo más claro y sencillo que puedas. Lo importante es que usted sorprenda a las personas con la gracia de Cristo, y no que los sorprendas o que los quieras sorprender con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tus palabras. Eso no importa. Tomemos el ejemplo de Pablo, que el predicar, enseñar y comentar el evangelio sea parte de nuestra rutina. Haga el propósito en este mes de junio que acabamos de empezar, haga el propósito de por lo menos una vez durante todo el mes compartir el evangelio con alguien. Va a haber una y mil oportunidades para hacerlo. Aproveche la oportunidad y comparte el evangelio con una persona. El reto es por lo menos una vez durante este mes de junio. Pablo le dice a Timoteo capítulo 4, según Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que instes, o sea que apresures a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segundo punto de aplicación, nunca y jamás de los jamases, este es un no para nosotros, jamás ponga su mirada en el hombre, en el predicador, en el pastor, en la alabanza, en los que cantan la alabanza. Jamás haga eso. Nuestra fe, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él fue el que murió por nosotros en la cruz. No Alfredo, no otro, ponga el nombre del pastor que usted desee. Ninguno, solo Jesús murió en la cruz por nosotros. Él fue el que derramó su sangre. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo en ningún momento dijo, síganme a mí, sino sean imitadores de mí. Así que hermano, con eso terminamos. Hay que apartarnos de las personas que causan divisiones, así que lo invito a siempre estar atentos, compartir la palabra de Dios. No se preocupe, use las palabras sencillas, las palabras que usted se sienta cómodo para compartir, para hablar. Eso es lo importante. Lo importante es que la persona conozca la palabra de Dios y no el lenguaje de Cervantes. Así que adelante sin temor y hable de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo. Te pido pues de que podamos nosotros, Señor, hablar de nuevo con firmeza, Señor, que compartamos el evangelio como lo hacía Pablo, que podamos llevar personas hasta tu iglesia, hacia ti, Señor, que te reciban como su Señor y Salvador. Te pido pues por cada uno de mis hermanos, como siempre, Señor, por sus familias, sus trabajos, sus hijos, sus nietos, Señor, sus estudios, todo lo que estén haciendo, Señor, que tú los cuides y los protejas, Señor. Así que de nuevo a ti sea la honra y la gloria en todo. Amén. Para la próxima semana vamos a continuar con 1 Corintios, o vamos a terminar el capítulo 1, así que usted puede leer del versículo 18 en adelante. Y como siempre, hermano, la despedida, que Dios me los bendiga, cuídense, les amamos, mi esposa y yo, que por cierto aquí está, ¿verdad? Les amamos y esperamos pronto volver a vernos. Y cualquier petición que ustedes tengan necesidad, háblenos por favor. Que Dios me los bendiga y muchas gracias.